Pueden cerrar sus ojos, hermano, ahí donde están. Vamos a hacer una oración. Que sea Dios hablando, que sea Dios usando mi vida. Padre, te doy las gracias, Padre, en esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que tú me das, Señor. Gracias, Padre, por todo lo bueno que has hecho en mi vida en esta noche, Señor. Gracias por mi familia, Dios. Gracias por todo lo bueno que has hecho en mí, Señor. Gracias porque día a día, Padre, tú me enseñas más, Padre de la gloria, a seguir tus caminos, Señor. Padre, en esta noche, Señor, que seas tú ministrando, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Dame el discernimiento espiritual, Señor, para poder impartir tu palabra, Señor. Que sea un instrumento tuyo, Padre de la gloria, en el nombre, sobre todo nombre, Padre, el nombre de Jesús, Padre. Usa mi vida, Señor. Usa mis labios, Padre. Usa mi mente, Señor. Y usa mi corazón, Padre de la gloria, para poder predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria sea a Dios, hermano. Esta noche vamos a predicar la palabra de Dios sobre el tema, el poder que hay en la oración. La importancia de la oración es el medio más importante para establecer una oración, una comunicación con Dios. El propósito es mantener una conexión que nos ayuda a recordar lo débil que somos como seres humanos y la fuerza que Él nos da a través de la oración. Cuando nosotros venimos aquí, cuando nosotros venimos a los cultos de oración, nosotros estamos clamando a un Dios vivo, a un Dios omnipresente, a un Dios omnisciente. Nosotros estamos clamando, estamos levantando una oración a los cielos para que llegue a los oídos de nuestro Padre. Cuando nosotros estamos orando, estamos clamando por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros seres queridos. Que sea Dios siempre intercediendo por nuestras vidas y la vida de cada nuestra familia. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos dando a conocer que Él es nuestro creador. Damos a conocer que Él nos da la sabiduría, el conocimiento para escuchar su palabra. Nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oramos la palabra de Dios, nosotros estamos orando por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por algún familiar que esté enfermo. Estamos intercediendo ante Dios que Dios haga la obra en aquel enfermo en nuestra familia. Cuando nosotros estamos clamando a un Dios vivo, a un Dios omnipresente, Dios está trayendo respuesta a nuestra vida porque nosotros estamos rolando rodillas delante de Él y pidiendo con amor que sea Él sanando a nuestra familia, a un ser querido. Dice la palabra de Dios que el profeta Daniel, él oraba 3 veces al día, dice la palabra de Dios. Pero este varón de Dios oraba y él no tenía miedo de entrar al foso de los leones, porque él era un hombre que estaba seguro quien lo respaldaba. Era un hombre que estaba orando, clamando al Dios vivo. Él no tenía miedo de entrar al foso de los leones, porque sabía que su respaldo venía de los cielos, venía de Dios a través de la oración, porque este varón clamaba los 3 veces al día, dice la palabra de Dios. Aleluya. Este varón no estaba teniendo miedo, sino él tenía miedo, mejor dejar de orar, porque en la oración hay poder, hermano. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios, la oración en nuestra vida, porque la oración es alimento para mí, la oración es alimento para cada uno de nosotros. A través de la oración, Dios hace muchas cosas importantes en nuestra vida. Cuando tú oras, cuando tú clamas al Dios vivo, tú clamas por tu hogar, tú clamas por tu familia, tú clamas por los más seres queridos que tú tienes. Y Dios te da el éxito en tu familia, en tus hijos. Dios rescata si alguien de tu familia está desviado, alguien de tu familia se ha caído. Dios lo levanta a través de tu oración. Dios lo levanta a través, lo libra de cualquier accidente, de cualquier mal. La importancia de la oración, hermano, es estar firme en la palabra de Dios. Tener esta palabra de Dios en nuestra vida. Tener esta palabra y vivir conforme a la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, pues por su fruto me conoceré. Nosotros como cristianos debemos de dar testimonio, no solamente decir yo soy un hijo de Dios, yo soy una mujer de Dios. Nosotros debemos de despojarnos de todo lo malo que hay en este mundo para verdaderamente vivir conforme a esta palabra. ¿Cómo se demuestra si un hijo de Dios o una mujer de Dios está bien en las cosas de Dios? Cuando nosotros dejamos de blasfemar, cuando nosotros dejamos de hablar del prójimo, cuando nosotros dejamos los chismes, cuando nosotros dejamos el soberbio, la ira, la contienda. Así se confirma verdaderamente un hijo de Dios, que deja todo eso y ora por su hermano si está caído, si está enfermo, porque el único que juzga en esta tierra se llama Jesucristo, que Él va a venir a pedirnos cuenta a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos juzgar a ninguno de los que estamos aquí, sino Dios. Nosotros debemos orar por aquel hermano si está fallando en algo o se está desviando en la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios verdaderamente debemos de orar por ese hermano, si no hay que levantar falso testimonio de él. Eso no le agrada a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el profeta Elías llegó al rey Acán y le dijo: vive Jehová Dios, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en este año. Dios usaba verdaderamente a este varón, le dio la potestad de cerrar los cielos a Elías. Pero Elías era un hombre fervientemente que oraba, dice la palabra de Dios. Era un hombre íntegro ante Dios. Era un hombre que estaba firme delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que apartó a Elías después que le dio esta palabra al rey Acán. Elías, Dios lo estaba formando de una manera extraordinaria, porque dice la palabra de Dios, cuando él lo apartó del rollo del Querib, dice la palabra de Dios que él solo estaba orando al Padre. Él no tenía comunicación con nadie, solo él estaba clamando al Dios vivo. Solo él no tenía contacto físico con Dios, sino él escuchaba la voz de Dios a través de la oración. Él escuchaba a Dios a través que él estaba en lo más íntimo con su Padre. Dice la palabra de Dios que Dios usó de una manera extraordinaria a este varón, que la vasija, dice la palabra de Dios que la vasija ni el aceite se escaseó en la viuda de Sarepta durante el tiempo que tuvo sequía en este varón. Tuvo sequía en ese tiempo, pero dice la palabra de Dios que también Dios usó a Elías de una manera extraordinaria, que oró por el hijo de la viuda de Sarepta, que el hijo había perdido su vida, y vino Elías, oró y clamó al Dios vivo y le devolvió el alma al hijo de la viuda de Sarepta. Ese es el milagro, esa es la oración al Dios poderoso que nosotros hacemos en la actualidad. Ese es el Dios vivo que nosotros exaltamos. Ese es el Dios vivo que nosotros doblamos rodillas. El Dios que le confirmó a Elías, el Dios que le confirmó a Daniel. Así tiene Dios para cada uno de nosotros un propósito, para ti y para mí. Dios tiene un propósito en tu vida. Para nosotros Dios tiene un propósito tan grande. Solo hay que tener la comunicación con Dios. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Hay que alimentarnos a través de la oración. Los miércoles nosotros venimos aquí a clamar, a orar a un Dios vivo. Y Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Dios siempre tiene algo bueno para cada uno de nosotros a través de la oración. Cuando tú intercedes por un enfermo, cuando tú intercedes por alguien que se cayó y está desviado, Dios obra en aquel varón, porque tú estás robando rodillas y estás reconociendo que Jesús es tu Salvador y que Dios puede obrar en tu vida espiritual. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 16, hermano, lo busca. Amén. Léalo, pastor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria sea a Dios. La oración del justo, hermano, es muy importante delante de Dios. La oración es importante en cada uno de nosotros, hermano. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ves en lo secreto te recompensará en público. Dice la palabra de Dios que Ana oró, clamó al Dios que le concediera un hijo. Jehová Dios escuchó el clamor de Ana y le dio un hijo varón llamado Samuel. Ana oró en lo secreto delante de su Dios, y Dios le recompensó en público y le dio a su hijo Samuel. Ese es el Dios que nosotros, hermanos, oramos en este día. Ese es el Dios que realiza. Ese es el Dios que nosotros exaltamos. Ese es el Dios que bautiza. Ese es el Dios que restaura al caído. Ese es el Dios que sana, al Dios que nosotros exaltamos en este momento, hermano. Aleluya. Dice la palabra de Dios que entonces Oná oró Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó. Dios escuchó la angustia que tenía Jonás a través del pez. Dios escucha cada oración de nosotros. Dios escucha cada clamor que nosotros le hacemos, cuando lo hacemos en verdad, cuando verdaderamente estamos bien delante de Dios, cuando nosotros estamos practicando la palabra de Dios, cuando estamos en oración, porque en la oración hay poder, hermano. Muchos hermanos hoy en día han descuidado esa relación con Dios, han descuidado de orar en su casa, han descuidado de orar. El privilegio del cristiano que Dios nos da es tener la oración y la comunicación con Dios. Es el éxito del cristiano. Ese es el éxito en tu vida, orar y clamar al Dios vivo, porque el Dios que te escucha, el Padre que te escucha tu oración, es el Dios vivo, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. Dice la palabra de Dios que en Lucas 3, versículo 21, dice la palabra de Dios que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando en el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una luz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús oró, se abrieron los cielos, hermano. Ese es el Jesús que nosotros hoy en día damos testimonio. A través de la oración de Jesús se sanaron los ciegos. A través de la oración de Jesús se sanó el mudo, el cojo, el leproso. Esa es la oración que el Maestro nos da a nosotros, que oremos por cada uno de nosotros. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando el endemoniado que no salía más con ayuno y oración, que ese género no salía si no era con ayuno y oración. Jesús nos da a entender, el Maestro de Maestros nos da y nos enseña que en la oración hay poder. Jesús, a través de la oración, le dio sanidad a mucha gente en aquellos tiempos. Y si tú lo crees hoy en la actualidad, Jesús puede sanar tu vida, puede restaurar tu vida, tu familia, puede sanar al enfermo que está en tu casa. Porque nuestra fe está en Cristo Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Nosotros no seguimos hombres, sino a Jesús de Nazaret, que Él nos guía y nos da la fortaleza siempre para seguir adelante y demostrar un buen testimonio en donde nosotros estemos, en donde nosotros vaya nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Hay que demostrar verdaderamente ser hijo de Dios, y no de palabras, sino de hecho verdaderamente seguir los caminos de Cristo. Porque muchos dicen: yo soy hijo de Dios, pero no muchos viven la palabra de Dios. No muchos están en obediencia a la palabra de Dios. No muchos son íntegros de la palabra de Dios. No muchos testifican el evangelio de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que el tibio ni frío, si no te vomitaré, dice la palabra de Dios. Hay que estar sobre la brecha. Por esa brecha estar en el fuego del Espíritu Santo de Dios, para que Él nos guíe siempre y nos despojemos de todo lo malo que a veces hay en este mundo, que las ofertas que Satanás nos ponga, que Dios siempre sea, el Espíritu Santo de Dios siempre sea guiándonos en nuestra vida, porque Satanás lo que quiere que un cristiano caiga, que el cristiano se descuida. ¿Cómo se descuida el cristiano? Cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra de Dios. Ese es el cristiano que se descuida, y Satanás
en este momento está esperando está esperando la oportunidad para que el diablo se acerque a tu vida y te alejes de Cristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 14, versículo 13. Dice: y todo lo pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo le pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Cristo está en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todos los capítulos, toda la obra que hizo Cristo Jesús en esta tierra cuando vino, todo lo que Dios hizo en este mundo, desde el inicio hasta el final de la Biblia, Dios nos enseña cómo vivir para Él. Dios nos enseña cómo poder orar. Dios nos enseña cómo poder escudriñar su palabra. Si tú vives conforme a la palabra de Dios, tú desechas todo lo malo de este mundo. Tú vives verdaderamente para Cristo, dejando las cosas que no le agradan a Dios, siendo verdaderamente un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, siendo testimonio en donde nosotros estemos, en donde nosotros vayamos. Hay que dar testimonio de verdad, hay que hablar de Cristo, hermano, hay que hablar de Cristo a todos los hermanos hoy en día, hay que predicarle el evangelio de Cristo. No hay que predicar a aquellas personas que han entrado en soberbia, que han entrado en blasfema. Hay que hablarle de Cristo Jesús en nuestra vida, porque nosotros, en nuestro propósito es seguir a Cristo hasta que Él venga, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nosotros vivimos para Cristo, hermano. Que nuestro testimonio sea un buen testimonio en donde nosotros estemos. En otro lado estamos demostrando que verdaderamente no somos hijos de Dios. Vamos a leer en Salmo 27, hermano, versículo 1 al 5. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, y para siempre es su misericordia. Amén. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y se cayeron. Cuando un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me concederá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Dice la palabra de Dios es buena, hermano, y eficaz. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De qué temeré? Dice la palabra de Dios. ¿De qué temeremos nosotros si tenemos al Dios vivo, que nos respalda en donde nosotros estemos, en donde nosotros vayamos? ¿De qué debemos de atemorizarnos si estamos en las manos de Dios? Si el que nos respalda es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Dios va a obrar en la vida del ministerio. Dios va a obrar en la familia pastoral, porque Jehová tu Dios te respalda en donde quiera que Él esté, en donde quiera que Él vaya. ¿De qué atemorizarme si Jehová es mi Dios y mi Salvador? ¿De quién temeré? Dice la palabra de Dios. Una cosa dice la palabra, he demandado esta, buscaré que estoy yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir su templo. Aquí está la hermosura de Dios en este templo, donde Dios nos manda que estemos todos los días de nuestra vida buscando el rostro de Jehová, buscando y clamando a Jehová de los ejércitos. Cuando tú vienes a clamar a los miércoles de oración, Jehová está respondiendo a tu vida, está sanando aquella enfermedad en tu familia. Cuando tú crees fe en Cristo Jesús, que Él puede restaurar, que Él puede levantar a tu familia, Dios va a usar tu vida de una manera extraordinaria, porque estás poniendo la mirada en Cristo Jesús, estás poniendo la mirada en Dios.
el Todopoderoso, Creador del cielo y el universo. Ese es el poder del cristiano, hermano, la oración. En la oración es eficaz, hermano. En la oración hay fe. En la oración hay restauración. En la oración restaura al caído. En la oración restaura al enfermo. En la oración se rompen las cadenas del diablo. En la oración atamos y sujetamos todas las cosas malas que nos puedan venir en nuestra vida, porque Cristo, el Maestro, nos enseñó que hay que orar en todo tiempo y en todo lugar para que el enemigo, no le demos chance al enemigo que entre a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Salmo 62. Amén, gloria a Dios. Salmo 62, capítulo 5 en adelante. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperando en Él todo tiempo. Oh pueblo, derrama delante de vuestro corazón, y Dios es nuestro refugio. Para nosotros como cristianos, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo en nuestra vida, hermano. Para nosotros los creyentes en Cristo, Dios es maravilloso en cada uno de nosotros. Dios tiene amor por su gracia, por su misericordia estamos aquí. Porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, no importando lo que nosotros hayamos hecho en lo pasado. A Dios lo que le importa es un corazón que venga verdaderamente contrito y humillado, dice la palabra de Dios. A Dios lo que le interesa es que tú vengas realmente buscar los caminos de Él, seguir sus caminos como son, seguir a Cristo, dejando y despojándonos de todo lo que no le agrada al Señor. Que todo lo que no le agrade al Señor, que Dios nos quite en esta noche. Y si estamos fallando en algo, que también el Señor nos corrija, porque santo solo es Dios, hermano. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, Él nos guía a cada uno de nosotros para hacer lo correcto delante de Él. A Dios no le agrada un hombre o una mujer que viva a media. A Dios no le agrada un hombre o una mujer que no viva la santidad. Dios lo que le agrada a Dios es vivir para Él en santidad, en obediencia, buscándolo día y noche, buscando su rostro en la oración. En la oración hay poder, hermano. ¿Cuánto creen que en la oración hay poder? Amén. Amén. Así es, hermano, en la oración hay poder. Cuando tú entregas a tu familia a Dios, cuando tú oras por tu hogar, cuando tú oras por cada uno de tus seres queridos, estás reconociendo que Jesús es tu Salvador y estás creyendo en fe que Él va a orar en tu vida. Aleluya. Pon las cosas materiales, pon las cosas de tu vida a Dios, pon tu casa a Dios, pon tu vida espiritual a Dios y verás la gloria de Dios, el éxito de Dios en tu vida. Pon a Dios en primer lugar y verás cómo tu vida cambia. Nosotros es que nosotros reconozcamos como su Salvador. El propósito de Dios en esta noche es que nosotros estemos siempre de rodillas delante de Él, buscando su rostro, estemos en oración siempre, clamando al Dios vivo, al Dios omnipotente, así como Dios usó a Daniel, así como Dios usó a Elías, así puede usar a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Así como Dios le dio la autoridad de cerrar los cielos a Elías, así como Dios pudo usar a Elías a levantar al hijo de la viuda de Sarepta, revivirlo, así Dios te puede usar a ti hoy en día. Pero eso se gana, hermano, eso se gana a través de la oración, leyendo la palabra de Dios, siguiendo a Cristo, viviendo en obediencia, en santidad a Él, no viviendo para el mundo, sino viviendo para Cristo, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta noche. Dios tiene un propósito en mi vida, en su vida, y el propósito de Dios es volar a los cielos y estar en la nueva Jerusalén, alabando y exaltando su nombre. Para Dios no quiere que nadie se pierda en esta tierra.
pero el hombre no ha reconocido lo bueno y maravilloso que es Dios. Al hombre no ha reconocido, el diablo lo ha cegado al hombre con riqueza, lo ha cegado con lujos en esta tierra, pero sinceramente Dios lo que le interesa es un corazón. A Dios lo que le interesa es que tú vivas para Él, no importando lo que tú tengas en este mundo. A Dios lo que verdaderamente le interesa es que vivas verdad. Nosotros siempre oramos por la iglesia, oramos por cada uno de los hermanos